Amigos y amigas radioyentes, les habla Luz González Rubio en Femenino Plural, una visión del mundo con enfoque feminista con la que intento rescatar la historia de mujeres olvidadas. Hoy vamos a hablar de Catalina, una aprendiz de nigromante. La etimología de la palabra nigromancia, mancia, adivinación, y nigro, negro o oscuro, remite a la adivinación o conocimiento de lo que está oculto. Este sería el significado más racional de la palabra y el que yo he empleado en este relato. Necromancia sería un saber antiguo que se cultiva fundamentalmente en la Edad Media y en el Renacimiento, pero que sobre todo aparece en leyendas. Su carácter oculto lo asocian a la magia y a la hechicería. A lo largo de la historia ha habido nigromantes famosos, magos y magas. Es cierto que no solo son nombres masculinos los asociados a esta actividad, porque están Circe, Medea, Cenotia, la hechicera de los trabajos de Persiles y Segismunda de Cervantes, o la bruja Cañizares del Coloquio de los Perros, también de Cervantes. Pero fíjense qué casualidad que los nombres femeninos no son personajes reales, sino literarios. También pasa en muchos otros aspectos de la cultura, ¿no? Por ejemplo, imágenes de la mujer que aparecen en estatuas y esculturas y son alegorías, diosas, pero no son mujeres reales. Pues con la hechicería, con la nigromancia pasa lo mismo, que los personajes históricos son masculinos y no hay un personaje histórico femenino que se dedique a estos menesteres. Por ejemplo, Enrique de Aragón, el marqués de Villena, del que nos ha llegado el inventario de su biblioteca, la que el rey Juan II ordenó al obispo Lope Barrientos que quemara, que echara a la hoguera. Se dice que entre los títulos que tenía su biblioteca el marqués de Villena había más de 40 que trataban temas relacionados con la nigromancia o la hechicería. Entre ellos hay 3 que fueron escritos por él, como el Tratado del Ahojamiento, escrito entre 1422 y 1425, el libro de Raziel, o el Ángel Raziel, que fue destruido en la hoguera por considerarlo impío, o su Tratado de Astrología, de los que se sabe el nombre. Afortunadamente, el obispo Barrientos desobedeció al rey y se quedó para sí con algunos de estos libros en vez de echarlos a la hoguera. Algunos dicen que gracias a esto él pudo escribir luego los suyos, que tienen títulos tan expresivos del tema que tratan como Tratado del dormir o despertar y del soñar, de las adivinanzas e agüeros e profecías, y otro que se titula Tratado de la adivinanza y sus especies. Hay manuscritos de estos libros en la Biblioteca del Escorial, que era otro foco de cultivo de saberes ocultos. Este lugar se sabe el gran interés del rey Felipe II por la alquimia y el hecho de que albergara en su palacio a todos estos libros, pero además también tenía hospedados a los más famosos alquimistas. Nuestro relato, Catalina la nigromante, Catalina es el nombre de la protagonista, es una aprendiza de este arte de la nigromancia que es muy próximo a la alquimia. Su maestro le hace leer un libro que ha traducido del árabe, que se titula La alquimia de la felicidad, de Al-Ghazali.
Este es un libro real que yo he leído, un tratado espiritual de profundo contenido místico sufí, que se remonta a la Edad Media, entre los siglos finales del XI y principios del XII. Al-Ghazali se dirige a los seres humanos, hombres y mujeres por igual, y porque todas las almas dice que han sido creadas iguales. Bien, pues eso mismo piensa el maestro de Catalina, y por eso la elige a ella como discípula, contraviniendo las costumbres de su época, que no eran los de la sabiduría. Seguro que hubo mujeres reales que fueron alquimistas y magas. Quizá hubo una Medea real anterior al relato misógino de Eurípides, y quizá también existieron aprendizas como Catalina la nigromante. Y no una, sino que seguramente muchas. Vamos a hablar de ella. Catalina era mi maestra. Nos enseñaba a todos los niños de la casa, a sus nietos y a mí, que iba de paso con Esther huyendo del decreto de expulsión que habían dado los reyes. Maldito decreto que había provocado la huida de mis padres y de tantos otros. Yo era una niña enclenque y enfermiza por esa época. Si me hubieran llevado con ellos, habría muerto en la travesía. Por eso me dejaron al cuidado de la más anciana de la familia, que por sus muchos años tampoco quiso embarcarse. Por sus muchos años o por sus muchos amigos que la protegían, y por la querencia tan grande a estas tierras. Había nacido en Contrevia, y aquí me trajo cuando nos quedamos solas. Los demás caminaron hacia Levante, camino de las costas del Reino de Valencia, y nosotras, poco tiempo después, tomamos la dirección opuesta. Primero vendimos los animales que quedaban en las cuadras. Acabamos de vaciar la casa de las pertenencias que quedaban. Cerramos la puerta y entregamos la llave a los nuevos dueños. Yo casi no me acuerdo, pero es así como se lo contaba Esther a Catalina, la amiga que nos acogió en su casa. Su marido había sido un hombre importante. Ahora estaba viuda y todavía la respetaban todos. En Contrevia había escuelas donde los rabinos enseñaban la Torá y el Talmud, pero solo a los varones. Sin embargo, Catalina enseñaba las primeras letras, tanto a niños como a niñas. Luego, cuando se hacían mayores los chicos, se iban a la yeshiva y las chicas se quedaban en sus casas. Como yo no tenía casa, ni madre, ni hermanos que cuidar, la maestra me dejó quedarme. Y porque le daba mucha pena, por eso también. Me gustaba aprender. Los libros despertaban mi curiosidad. La maestra conseguía que nos hiciéramos preguntas y nos mantenía expectantes esperando las respuestas, que muchas veces no eran sino nuevas preguntas. Como en un juego encadenaba nuestras ganas de saber y graduaba los conocimientos que nos iba dando. Así, por ejemplo, leíamos el libro de Alexandre, disfrutando de las aventuras del héroe, y en el transcurso de la lectura, una inflexión de su voz, un tono más lento o una pausa hacían que nos fijáramos más en alguna frase que hubiera pasado desapercibida o en la que hubiera alguna relación oculta. El libro dice que los antiguos sabían predecir lo que iba a pasar. Sí, eso dice. ¿Y nosotros? ¿Podemos saberlo también nosotras? ¿Para qué, mi niña? No sé, para saberlo. Ya advertía Séneca a su sobrino Lucilio en aquella carta que leímos ayer, que se abstuviese de querer conocer los sucesos venideros, que se conformara con conocer lo que sucedía en sus días. ¿No puede saberse lo que va a pasar? Solo los nigromantes lo saben. Maestra, ¿qué hace falta para ser nigromante? Nuestras preguntas abrían paso a nuevas enseñanzas, siempre de manera amena. Nos contestaba con historias, unas veces inventadas y otras sacadas de su experiencia. En ambos casos nos tenía con la boca abierta escuchando, sin hacer el menor movimiento. Para ser nigromante o nigromanta, lo primero que se necesita es una casa grande con muchas cámaras ocultas
y cuevas a las que no llegue el sol para hacer en ellas las destilaciones. También tiene que tener torres muy altas, donde corra el viento, porque algunas transformaciones de los metales no pueden hacerse en cuevas, sino en sitios con mucho aire, para que se lleven los venenos y los malos olores, que son mortales para los magos. Ya no era tan pequeña cuando, gracias a su mediación, conocí a uno de estos magos. A él acudían muchos hombres y mujeres para aprender su magia. No enseñaba a cualquiera, porque la suya es una ciencia oculta que no debe enseñarse sino a quien el maestro elija. Y él me eligió a mí. Al principio no sabíamos si era moro, cristiano o judío, porque de eso nunca nos hablaba. En los anaqueles de su sala tenía libros de las 3 religiones, y en el atril lo mismo encontrabas un día abierto uno y al día siguiente otro. El que más usaba conmigo era uno escrito en arábigo. Él conocía varias lenguas. Supe después que era moro, porque a ciertas horas dejaba lo que estuviera haciendo para postrarse en su alfombra a rezar. Me eligió a mí para enseñarme porque, según dijo, se percató de mi gran curiosidad. En verdad, no hay mayor felicidad que dedicar la vida a desentrañar sus secretos, decía. Yo quería aprender, aunque al hacerlo me ponía en peligro. También es cierto que me aseguré de que no lo hubiera, guardando el secreto para mí. Me cuidaba de que nadie me viera subir hasta su casa en lo alto de unas peñas. Entraba a escondidas, cubierta con un velo como el que llevan las musulmanas, que me tapaba toda la cara. Mi maestro me esperaba con la puerta abierta, que se cerraba tras de mí con un gran cerrojo. Bajábamos por pasadizos interiores y escaleras que llegaban hasta el río Huécar. Su casa estaba cerca de la nuestra, pero aquella puerta por la que yo entraba estaba en el otro extremo, en lo alto, en una calle apenas transitada. Luego se atravesaba un patio grande, un sendero alargado, y por fin se llegaba al interior. Las ventanas eran muy altas, y si te asomabas a ellas, podías ver las calles y hasta los campos sembrados más allá del río, pero desde fuera no te veía nadie. Abajo, junto a la orilla del agua, había una pequeña huerta que no parecía pertenecer a la casa. Se salía a ella, desde la casa, por una puerta pequeña, y después de haber bajado muchas escaleras, sin luz, que no parecía sino que entrabas a una cueva, pero luego, de vez en cuando, el camino se iluminaba. El largo pasillo, con ventanales escondidos, conducía hasta un hueco que era la salida. A lo largo de la escalera había puertas cerradas que daban a distintas cámaras. La casa parecía un árbol cuyo tronco estuviera formado por los escalones que subíamos y bajábamos, mientras que las ramas eran las distintas cámaras que se abrían a todos los lados, a diferentes alturas. Eran habitaciones excavadas en la tierra, con largos tubos o chimeneas de ventilación, de los que no se veía el final. Por fuera debían de estar bien ocultos entre los matorrales y la maleza, y por dentro parecía la distribución de un hormiguero. ¿Has visto cómo hacen sus cámaras las hormigas? Pues así estaba hecha aquella casa, con muchas cámaras y pasillos interiores en las que había sitio para mucha gente, aunque solo estuviera habitada por una persona. Una persona visible que dudo yo si no habría otras que no veíamos, porque no quisieran dejarse ver. Todo pudiera ser. Acudí allí varias veces a escondidas. Muchas pensé en dejarlo para no ponerme en peligro, pero el misterio de aquellas enseñanzas me atraía. No fue sino con mucho dolor que tuve que dejarlas. Ya he contado que fue gracias a Catalina por lo que fui elegida, sin haberme hecho nada para merecerlo. Me hubiera gustado tanto que me dejaran ir a la sinagoga y a la escuela judía, pero las mujeres no podíamos entrar. Vi los cielos abiertos cuando pude aprender.
aunque fuera con alguien de otra religión. Y desgraciadamente tuve que dejarlo. No debía de ser mi camino. No podía serlo porque yo iba a ser muy pronto una mujer casada y tendría que seguir a mi marido. Aquel era un aprendizaje largo que requería maestros. Y don Illán, el mago, se quedaba en Contrevia. Pero tuvo tiempo de enseñarme algunas cosas. Unas que me fueron muy útiles a lo largo de la vida y otras que, aunque jamás he vuelto a practicar, me ayudaron a ser más atenta y a no dar nada por hecho. Las aleaciones más sorprendentes podían resultar de los elementos más pobres y dispares. Hacía falta solamente mezclarlos con cuidado en la proporción adecuada y esperar con paciencia los resultados. Aprendí a juntar el mercurio alado con el azufre y hacer una tintura plateada con ellos. Pude ver cómo el oro se transformaba en líquido por el calor dentro de la vasija y luego se desparramaba dando lugar a 1000 formas. Y cómo todas las cosas que parecían fijas mudaban su naturaleza por efecto unas veces del calor y otras, lo más curioso, por juntarse unas con otras, simplemente por eso. Ay, cuánto le debo a esas enseñanzas. Cuando me despedí, don Illán me llamó aparte y me dijo que había un aprendizaje que podía hacer yo sola, y era el de la transformación de mi persona, que cuidara con quién me juntaba, porque como había visto que sucedía con los metales, también sucedía con las gentes, que cambiaban dependiendo con quién estuvieran, que con unos sentíamos rechazo y con otros acoplamiento, que era importante que no nos dejáramos desaparecer, sino por lo que era mejor que nosotros, y eso por el amor. Yo creí que se refería al amor que podía tenerle a mi marido y que él me tuviera a mí, pero no fue así. Nunca llegaron a acoplarse nuestras almas. Cada una tiraba por un lado. Nuestra unión duró poco. Me quedé sola para hacer la transformación. Después han venido personas y se han ido. De los choques y roces con ellas he ido limando asperezas de mi persona, pero también he tenido el bálsamo de cuerpos afines. También mi madrina, como don Illán, aseguraba que no hay destilación mejor que la que una hace de sus propios humores, sacando lo malo y lo ponzoñoso de nuestras almas y cumpliendo la voluntad del Señor, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Las transformaciones enseñan mucho a las gentes que no creen nada, porque les muestra ante sus propios ojos cómo un cuerpo pasa de un estado a otro y luego retorna otra vez, y así muchas veces, sin perder su esencia. Si bien no hacen falta redomas, calderos, azogues ni fuegos para poder ver estas cosas, ya lo muestra la madre naturaleza. Vemos que el granizo es una piedra y luego se hace agua con el sol, y si se calienta hasta hervir, el agua va disminuyendo y se va quedando en la tapa o en el paño con lo que tapas el puchero, o incluso en la mano si la pones encima, que parece que el agua vuela. Parece cosa de magia. Y lo es. Magia de todos los días. Solo que hay que saber mirar las cosas para verlas. Ahora me gano la vida haciendo ungüentos en el pueblo de Villascusa de Haro, a donde me llevó mi marido. He dado hierbas que aumentan el vigor de los hombres, poniendo polen y jalea real de las abejas en lugar del mágico ingrediente que, según ellos, los enardecía. He hecho emplastos de miel y cera para rejuvenecer la cara de las doncellas, y otros con leche de higo para quitarle las arrugas a las que ya la tenían. Tintura para esconder las canas, polvos para blanquear los dientes, y también hierbas para combatir el mal aliento, masticándolas. En eso he gastado muchas horas en vez de emplearlas en hacer un trabajo más provechoso. En mi defensa tengo el haber curado a otros gratis cuando lo ha necesitado, haberme levantado de noche a atender un parto que venía mal, sin más recompensa que salvar la vida de la madre y ver viva a la criatura.
He pasado noches enteras cuidando unas fiebres que no se iban, sin que en la casa te dieran ni un tazón de leche caliente con que aliviar la espera. Nunca he vuelto a Contrevia, el lugar de mis enseñanzas. No sé si todavía existirá aquella casa en la parte alta de la ciudad, tan bien escondido su interior que apenas tenía fachada. Aquella escalera central que parecía el tronco de un árbol y las alas laterales que se abrían como nidos en sus ramas. Tengo curiosidad por saber si don Illán se la dejó a algún discípulo suyo. Y si sigue saliendo humo de las chimeneas ocultas, algunas a ras del suelo. Creo que si no me hubiera casado, don Illán me hubiera nombrado su sucesora. Y ahora estaría destilando allí los metales, en la bella ciudad de los dos ríos, saliendo y entrando por los pasadizos secretos, o paseando por las orillas del Huécar o del Júcar. ¿Quién sabe si no seguirá allí mi maestro? Si te interesa que trate algún tema o quieres contactar conmigo, puedes hacerlo dejando un mensaje en Primum Radio. Algunas de estas historias están recogidas en mis libros que puedes adquirir en cualquier librería o a través de internet.